A Pasada di Hormuz está completamente habri, según el ministro de Asuntos Exteriores de Irán ha indicado. Tu barco comercial por navegar durante el periodo restante de paz, añadiendo que se está en línea con el paro de guerra entre Israel y Líbano. Mientras tanto, el presidente de Merca, Donald Trump, ha puesto arriba su medio social que Irán va de acuerdo para no ser Pasada de Hormuz nunca más. Él no guarda usar más manera un arma contra el mundo. Además, el mandatario volvió a reiterar que Pasada de Hormuz está completamente abierta para tráfico, pero el bloqueo naval contra Irán lo queda vigente en el momento que el acuerdo está completo. Es un proceso que va rápido, según el presidente Trump. La guerra en Irán por afectar el plan de viaje. Debido a la situación tensa de Pasada de Hormuz, suministro de combustible para aviones baja a obligar a alguna aerolínea para ajustar un vuelo. John Lawrence de CNN te informe. The 2026 summer travel season could be full of headaches. Supply and demand are the undefeated champions of business and economics. Jet fuel prices have rocketed upward since military action against Iran began, and travelers are going to be picking up part of the tab. This is a dire situation for airlines if they don't cut flights and raise prices for flyers. The International Energy Agency says Europe has roughly 6 weeks of jet fuel on hand, and officials say if oil supplies remain stuck in the Strait of Hormuz, some planes could be grounded. The price of jet fuel's up north of 40% since this war started, and airlines are starting to cut flights. The ripple effect could also produce other travel-related problems. Routes that are going between two cities that aren't necessarily hubs. You might have to go around, get inconvenienced. You might have fewer nonstop flights and more delays as well. And analysts say it may be a while before things return to normal. Once the straits open up, it takes time to unclog the 800 tankers that are there, get them to the places they need to be, and then get the refineries back open and processing all this fuel. I'm John Lawrence reporting. El gobierno de Merca ha deshacido parcialmente de sancionnan riba algún banco venezolano, permitiendo operaciones financieras a trove después de años de restricción. La medida forma parte de un acercamiento entre ambos países y por ayudar a reactivar la economía venezolana, facilitando acceso a dólares y el sistema financiero internacional. Para muchos economistas, la flexibilización de las sanciones que pesaban sobre el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela y otras instituciones bancarias en el país constituye una suerte de puerta que se abre para facilitar el ingreso de divisas con mayor eficiencia al mercado cambiario en Venezuela. ¿De qué manera impacta en el bolsillo de los ciudadanos? Te lo contamos. Esta medida podría facilitar las conexiones y transacciones entre Venezuela y el resto del mundo. También permitir un mayor flujo de divisas, lo cual tendría, según economistas, un impacto en el mercado cambiario, que es una de las principales preocupaciones de los venezolanos, no solamente por la brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar paralelo, sino también por la inflación. Esto, de hecho, de acuerdo con algunos analistas, podría mitigar el impacto inflacionario. Según el economista Asdrúbal Oliveros y basado en las cifras del Banco Central de Venezuela, la inflación anual al cierre del mes de marzo se ubicó en 650%. También, por supuesto, habría un impacto en el ciudadano de pie, que podría tener mayores posibilidades, por una parte, de recibir divisas en efectivo, también de tener acceso a las remesas de sus familiares en el exterior. Otras vías también podrían realizar transferencias internacionales y de igual manera tener otros instrumentos financieros para el momento de realizar algún viaje al exterior. En el caso de las empresas, también ofrecería facilidades en materia de importaciones y de repatriación de capital. Clave para el mercado cambiario, para darle profundidad al mercado cambiario, ayudar pues a que fluya la asignación de divisas, al permitir participar un mayor número de bancos. Falta es la estabilización y la consolidación fiscal fundamental para que, estabilizada la parte fiscal, pueda tener bases sólidas una estabilización de la tasa de cambio
que es lo que puede ayudar a que la tasa de inflación en Venezuela disminuya sustancialmente y pueda recuperarse el poder adquisitivo. El levantamiento de estas sanciones era una de las peticiones por parte de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en el marco de una serie de pasos por parte de Washington y Caracas en pro de reconstruir la relación bilateral y con especial énfasis en el área económica. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Y casi un semana después de la viaja para Luna, la tripulacion de Artemis II a papel na Johnson Space Center de NASA na Houston. E 4 astronautas a responder preguntas para primeira viaja, después de na regreso compartiendo detalles na novo riba na missão histórico de 10 dias, indicando que ainda está sentindo emoção depois que chega back planeta Terra. A mission to study the moon's surface and carry out science experiments has taken on a deeper purpose. We wanted to go out and try to do something that would bring the world together, to unite the world. NASA's Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, and Canadian Space Agency astronaut Jeremy Hansen journeyed more than 250,000 miles from Earth, completed a record-breaking lunar flyby, and witnessed a total solar eclipse from beyond the moon. When the sun eclipsed behind the moon, I think all four of us, I turned to Victor and I said, I don't think humanity has evolved to the point of being able to comprehend what we are looking at right now, because it was otherworldly and it was amazing. Jeremy Hansen explained how moved he was by the gravity of the situation. The sense I had was this sense of fragility and feeling small, infinitesimally small, but yet this very powerful feeling as a human being. One of the riskiest phases of flight was the re-entry, when astronauts hit Earth's atmosphere at more than 30 times the speed of sound. Glover described the jarring moment when the Orion capsule went into freefall after a set of parachutes broke away. If you dove off a skyscraper backwards, that's what it felt like for 5 seconds. According to NASA, the unprecedented trip into deep space was as captivating to the public as it was valuable to science. We've done this together. We took your hearts with us, and your hearts lifted our hearts. I'm Sherelle Hubbard reporting. Aldric Werleman, Telenoticia.